Elisa Carrió, Roberto Cucoy. Hoy tenemos como gran un amigo, programa... gran dirigente político que regresa a la Sí, política señor. de la mano de Lilita Carrió. Así es, en política uno muchas veces dice tengo un amigo, pero este es un amigo en serio, porque nos conocemos hace mucho tiempo y además nos distingue la doctora Carrió con la presencia, de manera tal que le damos la bienvenida. Y yo quisiera hacer la primera pregunta, estoy tentado de hacerla. Esta ha sido una semana en que se han anunciado blanqueos varios, que ha generado muchas suspicacias. ¿Qué percepción tiene de la situación del gobierno y de estas últimas medidas? Es como que están tirando el mantel, ¿no? Uno cree que van por más poder, pero en realidad son actos de profunda debilidad y de profundo miedo y actos finales, si se quiere, ¿no? En algún sentido. Entonces, por un lado, quiebran la república y estamos técnicamente en una dictadura, es decir, ¿Estamos en una dictadura? Sí. Cuando no hay poder judicial independiente hay dictum. El dictum es la dictadura, puede ser de un hombre, de un grupo, de una facción o de una mayoría. Pero cuando no hay poder judicial independiente, al no haber garantías, tampoco hay derechos garantizados y en consecuencia se produce la concentración del poder. Así que todo el dictado de medidas cautelares sumados a la manipulación del Consejo de la Magistratura en violación a la Constitución configuran... Decían, en materia de garantías se dice que si por los frutos conocerás el árbol, por la protección conocerás los derechos. Al limitar las cautelares lo que hacen es desproteger los derechos. Y al destruir la independencia del Poder Judicial, garantizan impunidad y uno queda con la protección de su derecho dependiendo de la voluntad del príncipe, en este caso de una princesa. Pero se trata de dictadura de facción. En esto el que mejor ha escrito es una página y media de la República de Platón, que dice República, cosa del pueblo, y empieza a decir por qué cuando gobierna una facción esto no es república, sino es dictum. Porque cuando lo peor puede pasar es cuando es una mayoría, acá ni siquiera es una mayoría. Eso podría ser un caso como el de Venezuela de Chávez, ¿está? Que es una dictadura de masas, o como puede ser el fascismo. Acá no, acá es facción, porque en realidad tampoco tiene mayoría popular. ¿Por qué se llega a esto? Se llega a esto por... en realidad la Argentina tiene un modelo de saqueo. En la Argentina tiene un modelo de saqueo, la dictadura fue parte de ese modelo de saqueo, un saqueo que termina, un saqueo en el 99, si se quiere, porque sí, estoy hablando bien, 98, 99, la hiperinflación es un proceso de saqueo donde las clases medias pierden gran parte, si no todo su poder adquisitivo. Comienza el periodo menemista, que también tiene otro saqueo, año 92, y después el fin del saqueo, que es en el 2001, pero que en realidad es el 99. Cada 10 años, lo acumulado y todo lo producido por las clases medias y por las clases pobres en la Argentina, es saqueado por los que detentan el poder y determinados vínculos y determinados grupos asociados a ellos. Que cada vez es peor. Ahora, ¿qué es la ventaja que tenemos respecto de la década del 90? El precio de los commodities. ¿Cuál la desventaja que nos compara con el 80? La inflación. Pero estamos en un fin de época con atropello institucional, estamos en un fin de época sin poder pagar la energía que necesitamos, 15.000 millones de dólares, y solo hay 5.000 millones de dólares, con todas las cajas vaciadas, las del ANSES, las del Banco Nación, las del Central, porque... Cuando se dice 38.000 millones de dólares, se dice 30.000 millones en títulos que no valen, entre ellos pagarés, préstamos del Banco de Basilea, con lo cual estamos en 8.000 millones de reservas para afrontar una corrida y con un dólar doble. Desde toda esta situación está hablando de un gobierno extremadamente débil en lo económico, con enormes consecuencias sociales, pero que tiene mayorías, entonces avanza hacia un dictum, pero casi locamente. Ahora, y el blanqueo es el blanqueo para poder activar un poco el mercado inmobiliario, pero básicamente como somos considerados en el mundo, en los países más corruptos del mundo, el blanqueo de esta corrupción es muy difícil afuera. Entonces hay que poder blanquear adentro. Esta es la ley de blanqueo de capitales. Cuando yo denuncié por asociación ilícita a Néstor Kirchner, Lázaro Báez, Jaime, Cristóbal López, 2 meses después sacaron el blanqueo. Del 2008. Y ahora cuando viene esto, vuelven a sacar el blanqueo. Es un blanqueo hacia adentro que
igualmente si se demuestra la asociación ilícita es inoponible, ¿no? Roberto, Sí. perdón. No. Roberto, yo recuerdo, en tu experiencia política pasada, recordaba hoy, aquel incidente que tuviste cuando el gobernador de la Sota intentaba poner en la ley del nuevo Estado, esta especie de cosa con Reforma del reminiscencia Reforma del Estado. menemista, ¿no? Que tuviste un incidente a propósito que denunciaste que uno de las personas cercanas de la Sota, que era el señor Presas, creo, intentó sobornarte y después terminó aquello en un escándalo con quien era senador Bodega, que parece que finalmente lo lograron con él, lo que era imposible que lo lograran con vos. Pero ahora, ¿cómo te paras ahora después de tantos años, de tanto tiempo? ¿Qué mirada tenés de los problemas de la corrupción? No, digamos, en su momento eso fue un acto de corrupción. O sea, imponer una ley sin los votos necesarios y con votos comprados, ¿no es cierto? Y hoy la corrupción, digamos, es más estructural. Digamos que la corrupción tiene asiento fundamentalmente en la obra pública, por lo menos la matriz de estos últimos años, obra pública nacional, provincial y municipal. Atentos de que no es solamente nacional. Los municipios están participando de este mecanismo, muchos intendentes le bajan mucho dinero y utilizan, digamos, un pasamano que es la excusa de un pavimento, la excusa de un cordón cuneta, pero es un pasamano nada más, ¿no es cierto? O sea, como no pueden retirar el dinero y pasarlo directamente al bolsillo, buscan una excusa, es un pasamano, ¿no? Querida, usted decía el fin de una época. Ahora, ¿cuál es el comienzo de una nueva época con una oposición disgregada y sin una matriz ideológica definida? Mire, acá la divisoria de aguas no pasa por gobierno y oposición, y yo creo que hay que entender esto. La divisoria de aguas en la Argentina pasa por decencia o indecencia. El problema de la Argentina es estructural y es de corrupción. Ahora, no, los que son oposición no es que son decentes porque están en la oposición. Moyano sigue siendo delincuente y de la Sota seguirá sobornando. ¿No le gustó la foto de la Sota? Digo, a mí no me interesa, yo en eso nosotros no podemos estar porque la divisoria de aguas nuestra es totalmente distinta. Yo no voy a estar por un corrupto porque esté un opositor. Está porque es como decirme que el Goldo Valor, que es un delincuente, se pasó al campo opositor y yo hago alianza. Esto es una ignominia moral, que solo lo tiene el establishment en la Argentina, sectores del establishment. Entonces, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en Capital es esto, una divisoria de aguas, un frente anticorrupción con Pino Solana. ¿Tenemos diferencias de ideas en algunas cosas? Sí. ¿En qué no tenemos diferencia? Ni en nuestra conducta a lo largo de los años, ni en el Frente Anticorrupción. Y ahí hay mucha gente de otros partidos, es una alianza que tiene 8 partidos. En realidad es la única alianza grande que hoy tiene la Nación, cuando decían Carrió es la que no se puede hacer alianza decentes. Entonces, vos tenés en este momento 4 actores, y los vamos a ver en mayo. Un actor que es el gobierno, que se lleva puesto, se quiere llevar puesto todo, pero que está muy débil. Un segundo actor que son los socios del gobierno hasta ayer, que se cruzaron y que en general son oportunistas que están ensamblados con la vieja corporación política corrupta. Esa es la foto, digamos, que vimos. Esta es la foto. Es decir, son 2 corporaciones, nueva corporación corrupta versus vieja corporación corrupta con lazos por abajo, ¿no? Hay una tercera que son, en definitiva, una posición de estos frentes anticorrupción que existen en el país, y una cuarta que es el pueblo, que se moviliza en las calles. Este actor es central. Ahora, este actor tiene que decidir. Si quiere repetir la historia, puede seguir con un modelo corrupto como el de Cristina o con un modelo corrupto alternativo opositor. Y si no quiere repetir la historia, tiene que hacer el esfuerzo de acompañar los frentes anticorrupción. Es decir, que en definitiva es el pueblo el que va a decidir si va a repetir la historia o si vamos a poder construir un país en base a la decencia, a los valores y a la república. Estas son las opciones. La verdad es que en estos momentos, todo el mundo sabe, yo sacaba el 1,8, pero estoy en el frente de batalla como si hubiera sacado el 40% de los votos. Y esto es una injusticia notoria, porque los otros candidatos a presidente ni siquiera registran lo que pasa en los graves momentos que estamos pasando. Por eso yo le vengo a los cordobeses a pedirle ayuda. No puede ser que yo esté con 3 asesores en el frente de la Organización de los Estados Americanos, en el frente de las acciones ante la Corte, en los frentes de la justicia, en las oposiciones en el Parlamento, y que finalmente la gente que ha llevado diputados y que ha sacado el 20% de los votos no está o está de viaje. Yo pido que me ayuden, porque a la hora de la defensa todo el mundo me llama a mí, aunque haya votado a otro,
Bueno, creo que ahora nunca pedí ayuda, nunca pedí el voto, jamás. Pero me parece que a esta altura también creo que nosotros ya fuimos muy castigados. Creo que Dios obra en la historia, creo que Dios nos quiere sanar, pero nosotros tenemos que dejar de confundirnos. Mencionaba recién en la Corte, yo quería hacerle una pregunta a propósito de la denuncia de un acuerdo, supuesto acuerdo entre el presidente de la Suprema Corte y el gobierno a propósito para conseguir, para la sanción de la reforma judicial. Pensaba yo esto, sigue pensando, dos preguntas le voy a decir, sigue pensando que eso existió, y si eso existió, ¿era un buen momento para hacer esa denuncia que de alguna manera debilita a la Corte, que parecería ser que es la última instancia que queda para frenar eventualmente este supuesto avance sobre la justicia? Yo cumplo un rol en la sociedad argentina, del cual no me voy a mover, que es decir la verdad. La verdad se dice en el momento en que salta, no se dice después. La verdad no es oportuna. La verdad no tienen mira la oportunidad, tienen mira la historia, que es otra cosa totalmente distinta. Cuando yo acuso de ese acuerdo, donde está claro que es la caja, tengo la absoluta certeza de ese acuerdo y además todas las pruebas, porque había dos cartas y se sustituyeron. Esto nadie lo pudo discutir. Las dos cartas estaban, las mostré. Hoy mismo sale en ámbitos financieros que 4 jueces de la Corte siguen negociando con el gobierno y creo que finalmente se va a demostrar el pacto. Lo que pasa es que cuando yo digo las cosas, nadie me cree, que si me creyeran nos evitaríamos males mayores. Cuando yo dije, miren, acá hay una asociación ilícita que se está robando el país, si todos nos hubieran dicho, a mí también me decían, ¿eso no le parece que es oportuno esto? Decir esto de Kirchner que tiene 70%, bueno, la verdad es que hoy la sociedad argentina no estaría padeciendo lo que está padeciendo y lo que va a padecer producto de ese robo. Así que, además yo tengo una tranquilidad de conciencia absoluta. Miren, todas las cosas que yo he dicho resultan ser en los hechos más graves. Y cuando las digo, no es que tengo convicción, tengo pruebas. Digo, esta denuncia con Lorenzetti y teniendo en cuenta... Más conozco la vida de Lorenzetti. Por eso ahí a donde iba la pregunta. Esta digamos, crítica o el acuerdo con Lorenzetti con el gobierno, es decir, un presidente de la Corte Suprema con una supuesta asociación ilícita. ¿Indica que Lorenzetti es parte de la corrupción? No, no es asociación ilícita, no. Miren, en la forma republicana de gobierno las negociaciones son buenas, pero deben ser públicas. Que la Corte negocie con el gobierno o con el Parlamento es bueno, pero tiene que ser público. Porque todo lo secreto, ¿qué es lo que se está escondiendo? Yo creo que se está escondiendo algo, y el tiempo me va a dar la razón. Se está escondiendo que en todo caso van a cambiar la designación de los jueces, pero no van a cambiar las mayorías para suspender, aprobar o destituir a los jueces, que es la mayoría simple. Y con eso entregan la independencia del Poder Judicial. Es lo que vienen reclamando las cámaras. Claro. Yo creo que algo, porque entonces, ¿qué pasa? Lorenzetti y la Corte retienen la caja, mucho más de lo que pidieron, y Lorenzetti y sus negocios, en la obra pública, digo, con representantes de Kunkel, etcétera. Lo segundo es, cambian el 114, se hacen respetar el 114, pero le dan mayoría ya al kirchnerismo para acusar y destituir a los jueces independientes. Perdón, Lilita, cuando usted habla de Lorenzetti y su historia, ¿habla de lo que pasó en Rafaela? Absolutamente, tengo todo documentado. Entonces, un hombre que participó en los 90 como participó de los negociados de Alderete, es un hombre que tiene que ser mirado con mucho cuidado. Roberto, a ver, ¿cómo te parás en esta visión de confrontar con un gobierno donde en Córdoba, Unión por Córdoba asume una posición antikirchnerista, pues mismo asume una posición antikirchnerista? ¿Cómo te vas a parar en ese sentido? Bueno, yo en lo que respecta a esta moda de ser antikirchnerista y no constatarlo después en los hechos concretos, hace poco nosotros presenciamos la entrega de una lista de diputados por parte del gobernador. Hoy desconoce esa relación, pero esa lista es fundamental para consolidar el modelo que ahora está rechazando. Incluso no sé si puede afectarlo a usted, pero algunos votos del senador Juez, al que le ayudamos muchísimo en Córdoba, la doctora estuvo haciendo campaña por él en Córdoba y fue desconocida a los 2 días de haber asumido como senador. Algunos votos, por lo menos el voto que protegió a Vudú,
en Chicone, con una justificación de que correspondía al campo de la ideología. A ver, acá hay o negociado o no hay negociado. Y cuando uno es funcional a ciertos negociados y es funcional a consolidar el régimen, como estamos diciendo, después las justificaciones pueden ser miles, pero esos son los hechos. Así que en Córdoba es una situación muy difícil para nosotros en el sentido de que se nos hace, digamos, una competencia que yo diría desleal, porque quienes realmente hicimos oposición a este régimen ha sido la coalición cívica, a pesar de los pocos votos que nos acompañan. Y además yo pido, miren, yo voy a hablar de Roberto Cucuy, acá también está Laura Sesma y también está González, que es presidente del partido. A mí me dejaron muy sola después del 1,8 y mucha gente de mi propio partido y muchos jóvenes que yo había educado y formado. Pero todo el partido de Córdoba, salvo Griselda Baldato obviamente que estaba en otro lugar, pero Roberto Cucuy, Laura Sesma, González, el partido me acompañó. Y yo vengo a agradecerlo profundamente, porque ahora ya pasó, ahora me acompaña mucha gente, pero estas cosas no se olvidan. Por eso es que ahora en materia de candidatura yo necesito a la ciudad, le pido que nos ayude, que ayude a que podamos ser por lo menos un núcleo de diputados nacionales que no se quiebre. ¿Cómo es la lista, Roberto? Roberto es la cabeza de lista y después se decidirá lo demás. Puede estar Laura. Estamos viendo las circunstancias, estamos en un momento de mucha intranquilidad, tenemos que definir esas cosas. Por lo menos por primera vez en Córdoba, la mesa ejecutiva provincial propone a la Asamblea mi precandidatura y es aceptado por la Asamblea, o sea que muy legitimada esta precandidatura, lo cual me llena de orgullo y me invade de responsabilidad, ¿no es cierto? Un partido que está electoralmente en su piso, por lo menos tenemos que llevarlo, ¿no es cierto?, a los valores históricos que tuvo en Córdoba, que tuvo muchísimo acompañamiento. Mucha gente, yo pienso que está reconsiderando su voto anterior. Bueno, de hecho en Capital estamos avanzando de una manera impresionante. Edita, ante cada Y opinión Pino es suya, un gran candidato, es como Alfredo Alcón. ante cada opinión suya se la tildó de apocalíptica, es decir, que preanunciaba el apocalipsis que, según el gobierno, nunca llegó. Y la verdad es que yo ya no me hago cargo de esas cosas. Primero porque el apocalipsis el significado es un proceso de liberación. Es el proceso de liberación de las almas humanas. Así que lo primero que podríamos decir es que de los ignorantes no hay que dar cuenta. Lo segundo es que me tocó cumplir un rol de decir la verdad en una sociedad que no quería escucharla. ¿Por qué la sociedad no quiere Porque escuchar? las sociedades son negacionistas. Y los hombres y las mujeres somos negacionistas. ¿Qué es ser negacionista? Es no reconocer la realidad. ¿Qué significa esto? Hay que ser muy estrictos en el reconocimiento de la realidad y tener mucha fe para superarla. El negacionismo forma parte de la ilusión, es negar la realidad y seguir como si nada pasara. Esto pasa en las familias, ¿no? Pasa en la vida social, pasa en la vida colectiva. Entonces vos vas arrastrando el mal, porque en el Antiguo Testamento se decía, en Isaías, por ejemplo, que Dios cuando quería castigar a un pueblo no lo dejaba ver. Entonces le pasaban cosas atroces, pero no podía ver. Y la cura venía con el ver, es decir, con el poder ver la verdad, con el poder mirarla y estar dispuesto a superarla. Y ahí Dios ayudaba a reconstruir el templo. Y esto es un poco en la Argentina. Tenemos que tener estrictamente el reconocimiento de la verdad, no negarla. Cuando los pueblos negaron la verdad fue terrible, fue el Holocausto. Entonces, y a partir de ahí construir en serio, viendo los errores, etcétera. Yo tengo un gran rigor en materia de reconocimiento de la realidad y una enorme fe en el sentido de lucha para cambiar. En cambio, el ilusionismo es decir, che, todo anda bárbaro. Mientras yo tenga plata, todo anda bárbaro. Y un día se te derrumba la casa. El bienestar conspira contra el reconocimiento de roba, No, pero hacen... sí. El dinero es el balde, es el dios de plástico, digamos, el dios de... Entonces te impide resolver los problemas hasta que los problemas te dominan a vos y te inundan. Y vos lo vivís como un accidente, en realidad estaba en la historia de las cosas, que esto iba a terminar así. La asociación ilícita de Kirchner no es de ahora, ni Lázaro Báez.
El primer informe nuestro en el 2004 y ya robaban a mansalva. O sea que tuvimos crecimiento del 8% y un latrocinio enorme que nos dejó sin energía, sin gas y sin petróleo, sin obras públicas consistentes, subsidiados, un montón de cosas que salir de los subsidios es terrible, como un rodrigazo. Ahora, ¿dónde están el 8% anual de crecimiento? A lo mejor en una plaza, en un farol, en una intendencia. Pero ¿dónde hubo prosperidad estable para garantizar 20 años? Así que ahora es como comenzar de nuevo. Ahora, si cada 10 años nos pasa esto y volvemos a optar por lo mismo, que es kirchnerismo, alguna forma de PJ, que somos cómplices. Roberto, ¿querés decir algo? Sí, lo del apocalipsis. Eso es un título. Ahora yo pregunto qué significa que un trabajador tenga que pagar impuestos por su salario. ¿Qué significa una inflación del 25% que afecta a los planes sociales, que afecta al trabajador? Yo no sé si se llama apocalipsis, pero digamos algún calificativo tendríamos que ponerle. ¿Qué significa la pérdida de la cobertura de los beneficios sociales de los trabajadores? En donde se le está morigerando, digamos, una parte importante de su sueldo, que es las asignaciones familiares. ¿Qué significa no poder cumplir con el 82% de los jubilados? O sea, cuando nosotros hablamos de lo institucional, la gente por ahí no conecta lo institucional con lo personal y lo cotidiano. Pero está estrictamente ahora lo conecta, ¿eh? Ahora lo empezó a conectar. Ahora cuando vamos al supermercado... Yo no sé si se llama apocalipsis. Porque apocalipsis es el tour, digamos... Apocalíptico es el precio de las cosas en el supermercado, no yo. Lilita, Roberto, gracias por Bueno, venir. gracias. Muchas gracias. No, muy amable. Cuando regresemos, La berenjena el está padre casi. Rafael Velasco. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001.